Bienvenidos a una historia más, de leyendas, de Monterrey. En el corazón de la Sierra Potosina, donde la bruma se posa sobre los árboles y el viento susurra secretos, una comunidad rural se enfrenta a un mal antiguo, a algo que acecha entre las sombras de los caminos olvidados. El miedo tiene muchas formas y en esta historia se manifiesta como una criatura, una bruja. Una entidad malévola que busca sangre para saciar sus oscuros deseos. Leyendas de Monterrey. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Mi padre fue un hombre curtido por el polvo y el asfalto de las carreteras. Era un constructor de caminos. Su vida transcurría entre pueblos remotos y aislados, unidos por las vías que él y sus compañeros trazaban. A veces como ingeniero a cargo y otras como capataz de obra. En esos tiempos mi madre y yo lo esperábamos en San Luis Potosí, en una comunidad rural cercana a Ciudad Valles, en donde estaban levantando una carretera. Vivíamos en una modesta casa de material a las afueras del pueblo, donde se cobraba el sueldo, se compraban víveres y donde estaban los patios de los camiones y el material de construcción. Ocurrió cierta tarde, que el sol comenzaba a ocultarse cuando emprendimos el camino para encontrarnos con mi padre. Era día de paga, y siempre íbamos por él para ir a comprar la despensa de la semana. Mi madre, con su paso firme y decidido, me guiaba por el sendero de tierra apisonada. No era la primera vez que atravesábamos este camino, pero un escalofrío me recorría la espalda cada vez que lo hacía. En la escuela se contaban historias sobre duendes, brujas y otras entidades que merodeaban por la zona, y especialmente por ese camino medio enmontado, en donde supuestamente había seres que habitaban un mundo oculto por árboles y maleza. Caminaba con recelo, siempre delante de mi madre, tratando de vislumbrar entre la maleza cualquier señal de lo inexplicable. El silencio era roto solo por el crujir de las hojas secas bajo nuestros pies y el canto melancólico de las aves que regresaban a sus nidos. De pronto, una especie de grito lejano rasgó el aire. Nos heló la sangre. Las mujeres que nos acompañaban se detuvieron. Sus rostros pálidos por el miedo se santiguaron y apresuraron el paso sin decir nada. Tampoco comprendía nada de lo que pasaba, pero el ver el rostro preocupado de mi madre no me dio tanta confianza. «No se detengan», dijo una señora que también iba para el pueblo y con voz temblorosa, pero firme, ordenó. «Sigamos caminando y no miren atrás». Continuamos nuestro camino. Yo estaba preso del pánico y los gritos se repetían a veces cerca y otros lejos. Podía sentir una presencia a nuestras espaldas, algo que parecía observarnos de cerca, en algún punto, y mi madre decía que mirara al frente sin voltear a ningún otro lado. Luego de mucho caminar a prisa, por fin salimos de ese camino extraño y llegamos a la calle principal del pueblo. Las luces de las casas nos brindaron un refugio temporal. Ahí estaba mi padre y otros trabajadores esperando por sus familias para comprar los víveres. Esa noche continuamos con la rutina y regresamos en la camioneta de la empresa a nuestra casa, después de repartir a los trabajadores y sus mujeres. Esa noche, mientras cenábamos, mi padre nos contó que uno de sus compañeros había desaparecido en aquel camino. Lo habían buscado sin éxito y el miedo preocupaba a los trabajadores. Nadie sabía nada y no quiso decirnos más, pero nos advirtió que a partir de ese día no anduviéramos tan noche afuera, y si era muy tarde tampoco debíamos andar por el camino del monte. Era peligroso. No pude dormir esa noche. Aquellos gritos, el hombre perdido y la advertencia de mi padre me perseguía. Pero ocurrió uno de tantos días en que tuvimos que ir de nuevo por mi padre
para comprar comida. Era algo tarde y mi padre no iba a poder acompañarnos a la tienda, por lo que le entregó el dinero de la semana a mi mamá y le pidió regresar rápido a la casa antes de que anocheciera, y así lo hizo. Pero desafortunadamente, la única manera de regresar rápido era por el camino prohibido. Aún no anochecía del todo, y mi madre pensó que si corríamos un poco, podríamos llegar a casa antes de que la oscuridad se apoderara del camino. Sin embargo, no contábamos con lo que nos esperaba en el camino. Veníamos de regreso, y estábamos cruzando por un arroyo seco que estaba por un lado del sendero de monte y árboles. En ese momento, no pasaba mucha gente por ahí, y el silencio era casi absoluto. Fue ahí cuando escuchamos como que alguien pisaba hojas secas y estaba al acecho entre los árboles. Un poco nerviosos miramos hacia atrás con el miedo de que nos fueran a quitar el dinero del sueldo de mi padre, algún malviviente o algo peor. Ya en ese momento pensaba que era algo mucho más perturbador lo que nos acosaba. Ya casi llegábamos al último tramo de camino, pero lo que vimos ahí nos dejó pasmados a mi madre y a mí. Justo atrás de nosotros venía caminando una extraña criatura, escondiéndose detrás de unas rocas que estaban a la orilla del camino. Era una especie de ave negra, muy parecida a un zopilote, pero era tan grande que no podía siquiera alzar el vuelo. El animal parecía estar tratando de cruzar el camino, pero se movía de una forma extraña con un par de patas largas y flacas que terminaban en una especie de bulto sin dedos o garras. Eso me hizo sentir miedo y mucho asco por el aspecto horrendo que tenía, pues la cabeza tenía la piel parecida a la de un guajolote, arrugada y con granos asquerosos. Se movía con una lentitud y una torpeza que nos llenaba de inquietud, pero mi madre no estaba segura de lo que era eso. La criatura comenzó a saltar hasta que nos dio alcance. Mi madre de inmediato notó que eso no era bueno. Me escondió atrás de ella y agarró una piedra como para defenderse. Ese animal comenzó a graznar fuerte y feo. Pensé que se perdería ante los intentos desesperados de mi madre por espantarla, pero no lo hizo. No sé qué rayos pasó, y de pronto esa pesada ave dio un brinco imposible a la copa de un árbol. Ante la situación extraña comenzamos a correr con desesperación, y con esa cosa detrás de nosotros. No sé en qué momento y por la loca carrera, mi mamá dio un mal paso que la hizo caer y rodar hasta el lecho del arroyo seco antes de cruzar un pequeño puente, y me arrastró junto a ella. Al estar en el fondo nos dolíamos de los golpes, y para nuestra sorpresa, pudimos notar al ave encaramada en las ramas de un frondoso árbol, y el horror, además de la incredulidad, se instaló en nuestras conciencias cuando escuchamos que entre los graznidos se escuchaba una voz humana. «Dame a tu hijo. Ando buscando sangre de niño. Ayúdame y déjamelo aquí», ordenó aquella aberración, y casi no podía contener el temor. Terminé orinándome encima, lleno de miedo, ante tal pedimento e imaginando que me iba a ir con esta monstruosidad. Mi madre no se amedrentó y se colocó de rodillas sosteniendo un collar de plata con una cruz que fue herencia de la abuela, y alzándola se puso a rezar con fervor. El miedo me oprimía el pecho mientras observaba cómo mi madre, con el rostro pálido y los ojos llenos de terror, se plantó frente a la monstruosa ave que nos acechaba. Su tamaño era descomunal, con plumas negras como la noche y ojos que brillaban con una luz siniestra. Un graznido espeluznante rasgó el aire, seguido de un revoloteo frenético entre las ramas de los árboles, como tratando de escapar de la voluntad férrea de mi madre. El ave comenzó a emitir sonidos guturales que parecían blasfemias y palabras sin sentido, como si su garganta estuviera poseída por una fuerza oscura. Sin embargo, mi madre no se inmutó. Cerró los ojos con fuerza y comenzó a rezar a gritos mientras sus manos se entrelazaron en oración. Yo la imité, repitiendo las palabras que ella decía en voz alta. Aunque no entendía su significado, solo sabía que en ese momento lo único que nos podía salvar era la fe de mi madre. El graznido del ave se intensificó,
y sus alas negras parecían oscurecer la poca luz que aún quedaba. Y de pronto, la criatura se abalanzó sobre nosotros, con esas piernas extendidas y el pico deforme abierto en un rugido amenazador. Mi corazón dio un vuelco de terror, pero mi madre no se movió. En ese instante algo extraño sucedió. Aquella cosa monstruosa, como si de repente le faltaran fuerzas, comenzó a revolotear torpemente, incapaz de mantener el vuelo. Sus graznidos se convirtieron en chillidos de agonía, y su cuerpo se agitaba violentamente entre las ramas. ¡Maldita! Aleja de mí lo santo y esa cruz que hace que me ardan los ojos y las tripas. Parecía gritar esa ave con una voz ronca y apenas entendible. Mi madre abrió los ojos de golpe y me miró con una expresión de asombro. La criatura, con un último chillido desesperado, se desplomó al suelo. Comenzó a revolotear, levantando tierra y piedras. Aprovechando la oportunidad, mi madre me tomó de la mano y corrimos con todas nuestras fuerzas sin mirar atrás. No paramos hasta que llegamos a casa, jadeando y temblorosos, pero con la satisfacción de haber escapado de la muerte. El corazón me latía con fuerza en el pecho, mientras mi madre y yo nos encerramos. La noche ya había caído. Era oscura y silenciosa, solo rota por el sonido ocasional de un grillo o el crujir de las ramas de los árboles. No podía dejar de pensar en la monstruosa ave que nos había atacado poco antes. De repente, escuchamos el sonido de un motor acercándose. Era la camioneta de mi padre, que regresaba del trabajo junto a alguno de sus compañeros. Al vernos tan alterados, no tardaron en comprender que algo malo había ocurrido. Les relatamos nuestra aterradora experiencia y al principio no podían creer lo que escuchaban. Pero cuando notaron que a lo lejos se manifestaba algo con gritos y graznidos que erizaban la piel, la duda se instaló en ellos, además del temor a lo desconocido. En ese momento, uno de los trabajadores, el más viejo y experimentado, llamado don Pedro García, afirmó que en realidad se trataba de una bruja. Según él, era una mujer conocida en la comunidad, que vivía en alguna parte del cerro aledaño. Por supuesto, nadie dio crédito a sus afirmaciones. Era imposible que algo tan fantástico como eso existiera. Sin embargo, en cuanto escuchamos de cerca el aletear que producía un vientecillo que movía las hojas de los árboles, don Pedro ordenó que me escondiera, pues eso era lo que la bruja estaba buscando, la sangre de un menor, pues de eso se alimentaban. También nos indicó que los hombres debían prepararse para hacerle frente a aquella entidad con valor y mucha astucia. A pesar del tamaño y lo torpe que pudiera verse el ave, era diestra y mañosa para esconderse y atacar sin que nadie lo esperara. Los hombres estuvieron atentos mientras que mi madre me abrazaba con fuerza, tratando de calmar mi miedo. La tensión era creciente y el silencio era solo roto por el sonido de nuestros latidos acelerados y el graznido espeluznante que se acercaba cada vez más. El viejo Pedro, con una mirada seria y determinada, comenzó a quitarse la ropa y a ponérsela al revés. Según él, era una forma de confundir a la bruja, ya que las entidades malignas no podían soportar ver las cosas al revés. Luego, tomó su casco de trabajo y lo llenó con unas alubias que mi madre tenía en un saco. Con voz firme, instruyó a los hombres sobre su plan de ataque. Una vez que el ave cayera al suelo, era el momento de actuar, pero no debían matarla. Lo importante era descubrir su identidad para tenerla amenazada y evitar que volviera a molestar a la gente de la región. Decía que si la matábamos, íbamos a atraer a otras brujas, y eso no era aceptable. No entendí del todo la última parte de su plan, pero la determinación en sus ojos me dio una extraña sensación de seguridad. Esperé ansiosamente a que el viejo Pedro saliera de la casa. Todos adentro estaban expectantes. El anciano comenzó a regar las alubias alrededor de él y a recitar oraciones en voz alta. Sus palabras atrajeron al ave, y solo escuchamos su aletear, sus graznidos y una voz de reclamo entre ellos. Esa era la señal. Los hombres armados con marros y machetes salieron de la casa dispuestos a someter a la bruja.
La rodearon y comenzaron a golpearla y patearla con lo que tenían a la mano. En cierto momento, los graznidos se transformaron en lamentos lastimeros de súplica y perdón. En medio de la polvareda, pude notar por breves momentos que no era una ave, sino una persona la que estaba en el suelo, una mujer muy delgada y extraña que permanecía desnuda frente a los hombres que la sometían, y el viejo Pedro le preguntaba su nombre una y otra vez. Finalmente la mujer pronunció su nombre, y los hombres la dejaron ir. Se levantó del suelo con dolor y cojeando se perdió en la oscuridad del monte, dejando atrás un silencio cargado de preguntas sin respuesta. Por supuesto, la noticia del ataque de la bruja se extendió por el pueblo. La gente murmuraba y especulaba, con el miedo apoderándose de sus corazones. Solo mi padre y los hombres que habían presenciado la escena sabían la verdad, pero se la guardaron para sí mismos. Yo, por mi parte, no podía olvidar la imagen de la bruja y los graznidos. Vivía con el temor constante de que regresara y que volviera a acecharnos en la oscuridad. Cada crujido de una rama, cada sombra que se movía en la noche, me hacía temblar de miedo. Con el tiempo, mi padre afirmaba que la bruja abandonó el pueblo. Se decía que se fue a un lugar lejano, donde nadie la conocía. El viejo Pedro, sin embargo, no estaba tranquilo. Sabía que ella podía volver y no quería correr riesgos. Por eso, una noche, cuando nadie lo veía, prendió fuego a la casa de la bruja. La vio arder hasta las cenizas, asegurándose de que no quedara rastro de ella. A pesar de la ausencia de la bruja, mi miedo no se disipó. Cada noche me acurrucaba en mi cama, rezando para que no volviera a escuchar los graznidos o a sentir la presencia de la oscuridad. El recuerdo de aquella noche me perseguía, marcando mi infancia para siempre. Los años pasaron y mi familia y yo continuamos viajando de un lugar a otro por trabajo, pero el miedo a la bruja siempre me acompañaba. En cada nuevo pueblo, en cada nuevo camino, me imaginaba que la veía entre las sombras, escuchando su graznido siniestro. Todavía hoy, cuando miro hacia el cielo nocturno y escucho el canto de un búho o el crujir de las hojas, no puedo evitar sentir un escalofrío de terror. Pero ya no dejo que el miedo me controle. Sé que debo ser fuerte, que debo seguir adelante. Y sé que aunque la bruja ya no esté, el recuerdo de aquella noche siempre estará presente en mi mente, como un recordatorio de que el miedo puede ser real, pero la valentía también lo es. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.